Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un concepto que escuchamos por todos lados, la justicia. Pero, ¿qué es realmente? ¿De dónde salió esa idea y cómo ha ido cambiando con el tiempo? Bueno, acompáñenme en este viaje para descubrirlo. Muy bien, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, vamos a descifrar el famoso símbolo de la justicia. Después, viajaremos al pasado para ver cómo nacieron las leyes con los romanos. Luego, nos haremos una pregunta clave. ¿La justicia siempre ha sido, justa para todos? Y vamos a cerrar viendo qué pasa hoy en Chile. ¿Listos? ¡Empecemos! Y para empezar, como dicen por ahí, por el principio. ¿Y qué mejor manera de entender la justicia que mirando su imagen más famosa? Una que seguro han visto 1000 veces y que esconde muchísima, pero muchísima historia. Claro, la famosa Dama de la Justicia. Pero a ver, ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar qué significa cada cosa que tiene? La venda en los ojos, la balanza, la espada. Nada de eso está puesto al azar, ¿eh? Cada objeto nos cuenta una parte de la historia. Así que vamos a desglosarla. Miren qué interesante esto. Cada elemento es como una pieza de un rompecabezas histórico. La balanza, que busca el equilibrio entre las dos partes de un juicio, es una idea que ya existía en el antiguo Egipto. La espada, que representa el poder para hacer que las decisiones se cumplan, es un símbolo que nos llega de la antigua Grecia. Y lo más curioso es la venda. Hoy pensamos que es para que la justicia sea imparcial, ¿cierto? Pero se popularizó en el siglo XV casi como una broma. Era una forma de criticar a una justicia que a veces se consideraba ciega. Increíble cómo cambian las cosas. Bueno, ya entendimos el símbolo, pero ¿cómo pasamos de una idea, de una estatua, a las reglas reales que guían a una sociedad? Ahora nos metemos en el increíble viaje de la ley. Imaginen una comunidad muy antigua. Las reglas no estaban en un libro, ¿verdad? Eran las costumbres, lo que siempre se había hecho así. Se pasaban de abuelos a padres y de padres a hijos. Eso es el derecho consuetudinario. Funcionaba, pero ¿qué pasa cuando la comunidad crece y se convierte en una ciudad enorme? Hacía falta poner las reglas por escrito para que todos las conocieran y fueran las mismas para todos. Y de ahí nacen los códigos de leyes. Y si vamos a hablar de expertos en escribir leyes, hay una civilización que se lleva todos los premios. De hecho, sentaron las bases de cómo entendemos el derecho en gran parte del mundo. Seguro ya saben de quiénes hablo. Exacto, los antiguos romanos. El sistema romano no se construyó en un día, para nada. Empezaron con algo llamado las 12 tablas, que eran como las reglas básicas de convivencia, sobre la familia, la propiedad, esas cosas. Pero Roma creció, y con nuevos problemas, pues se necesitaban nuevas leyes. Cientos de años después, un emperador llamado Justiniano dijo, «Ok, vamos a ordenar todo esto», y juntó siglos de leyes en una sola gran obra, el Corpus Iuris Civilis. Este texto es básicamente el abuelo de muchos de nuestros códigos legales de hoy. Ok, los romanos crearon un sistema legal impresionante, eso está claro. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Que existan leyes significa automáticamente que hay justicia para todos por igual? No tan rápido. Vamos a ver dos visiones, dos caras de la misma moneda. Por un lado, tenemos la visión del jurista Javier Paricio. Él destaca que Roma nos dejó dos cosas fundamentales. Primero, la idea del experto en leyes y segundo, algo clave. Separaron las leyes de la religión. O sea, la ley era cosa de los ciudadanos, no de los dioses. Un cambio de mentalidad tremendo. Pero por otro lado, el historiador Paul Bain nos pone los pies en la tierra. Él se pregunta, ok, muy bonitas las leyes, pero en la práctica, si un campesino sin recursos tenía un problema con un senador rico y poderoso, ¿de verdad tenía alguna oportunidad de ganar un juicio? Y su respuesta es que probablemente no. La realidad social a veces pesa mucho más que la ley escrita. Y esto nos lleva a una conclusión súper importante. Una cosa es tener un montón de leyes bien escritas, y otra cosa muy distinta es que la justicia llegue a todos por igual en el día a día. Son dos cosas que no siempre, pero no siempre van de la mano. Y esa tensión, esa diferencia entre la ley en el papel y la justicia en la vida real, nos trae de vuelta al presente, específicamente a Chile, donde la situación es súper interesante porque no hay un solo sistema de justicia, sino que conviven varios.
Por un lado, está el sistema jurídico que la mayoría conoce, el del Estado. Es el heredero directo de la tradición romana. ¿Cómo funciona? Las leyes se escriben, las crean el poder legislativo y el ejecutivo, y para que todos las conozcan, se publican en el diario oficial. Luego, los jueces, que son el poder judicial, se encargan de aplicarlas. Todo muy ordenado y por escrito. Pero, y aquí viene lo más interesante, ese no es el único sistema. En Chile, desde mucho antes que existiera el país como lo conocemos, ya existían otras formas de justicia, las de los pueblos originarios, basadas en sus propias costumbres. Y son muy diferentes. Fíjense, el sistema del Estado se basa en leyes escritas, y su meta es aplicar una sanción si alguien rompe la ley. En cambio, si tomamos el ejemplo de las Mapu, del pueblo mapuche, la base es la costumbre, lo que se transmite oralmente. Y su objetivo no es tanto castigar, sino restaurar el equilibrio, alcanzar el kumemogen, que se traduce como el buen vivir de toda la comunidad. Además, las decisiones las toma la propia comunidad, liderada por el lonco. Ahora, ojo, que esto no es algo informal. El propio Estado de Chile ha reconocido estas otras formas de justicia. Existen leyes y tratados internacionales que Chile ha firmado, como el Convenio 169 de la OIT, que dicen que el sistema legal del país debe respetar y considerar las costumbres de los pueblos originarios. Es un reconocimiento oficial. Y así cerramos nuestro viaje de hoy. Empezamos con un símbolo antiguo y terminamos viendo cómo conviven distintos sistemas de justicia en la actualidad. Esto nos deja con una pregunta final para que le demos una vuelta. Si la justicia no es una sola cosa, ¿qué le aporta a un país el reconocer que hay muchas maneras de entender lo que es justo? Una buena pregunta para quedarse pensando.